Bien, buenos días a todos. Soy Ignacio Martínez, periodista, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, y tengo el triste y lamentable honor de sustituir aquí al profesor Carrillo Salcedo, que ha sido suficientemente citado ya en la primera sesión, pero yo no me resisto, dado que esta mesa redonda la había pensado él y la iba a moderar él, a leerles algunas frases del profesor que tienen que ver con el tema de la ciudadanía europea, que tanto le interesaba. Por ejemplo, en una entrevista hace unos años que decía que, y eran unos años anteriores a la crisis, que decía que los estados antes jugaban al ajedrez y ahora juegan al póker, que viene muy al hilo de la situación actual, ¿no? Europa es un espacio común, no podemos vivir anclados en las culturas de la subvención y del subsidio, ni demonizar a nadie. Aquí en esta misma sala le entregamos al profesor Carrillo Salcedo el premio Blanco White que el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo tiene instituido en mayo del año pasado. Y en su discurso dijo algunas cosas que también vienen bien como preámbulo de esta mesa redonda. La crisis que padecemos es ante todo política, no solo financiera y económica. Otra frase, hay que ser conscientes que Europa está amenazada y puede desaparecer víctima de los nacionalismos y la codicia de los mercados. El profesor Carrillo propugnaba una Europa de los ciudadanos y no solo de las élites, capaz de regular flujos migratorios desde los derechos humanos, que rechazara el racismo y la xenofobia, capaz de superar los vientos del populismo que nos amenazan. Lo estoy citando textualmente. Una Europa que debe ser, pensaba él, un espacio político de libertad y solidaridad frente al capitalismo de casino de los especuladores, con una economía social de mercado que se financie eliminando paraísos fiscales y el fraude fiscal. En definitiva, decía, una Europa de principios y no de cálculos mezquinos. Sirvan estas palabras del profesor como homenaje en el inicio de esta mesa redonda que él tituló Construyendo la ciudadanía europea. Este ha sido un asunto muy recurrente y muy difícil de poner en los tratados. La primera vez que entra el tema de la ciudadanía en los tratados es en el de Maastricht, que se cierra en diciembre del año 91 en esta ciudad holandesa. Los artículos 18 al 25 hablan de la ciudadanía europea. Después, en el año 2000, se pacta una Carta Europea de los Derechos Humanos, que es una colección de grandes principios verdaderamente hermosos. Voy a leer solo un párrafo de su preámbulo. Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. Esto decía esta Carta de Derechos Fundamentales, que después se recogió ampliada en el Tratado de Lisboa de 2007. Europa siempre se ha construido sobre las élites, recordaba antes el profesor Carrillo Salcedo, y de hecho los tratados se han hecho por un método, el de la conferencia intergubernamental, que es típico de élites. Solamente se ha hecho un intento de hacer una cosa distinta cuando se intentó hacer la Constitución Europea, que naufragó en el año 2004 porque dos de los países fundadores, Francia y Holanda, votaron en contra. Y se abolió aquel tratado constitucional, incluso se abolió el método, al menos de momento, de hacer un proceso de redacción de los tratados distinto. Aún así, en ese Tratado de Lisboa de 2007 ya sí se recogen una serie de derechos de los ciudadanos europeos, los cito y con esto termino mi introducción: la libre circulación de personas y el derecho de residencia, el derecho de sufragio universal de cualquier ciudadano europeo en otros países, tanto en elecciones europeas como municipales, la protección consular y diplomática a cualquier ciudadano europeo por cualquier otro país en aquellos otros países extranjeros de países terceros en donde no tenga su país sede diplomática o consular, el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, el acceso a la documentación de las instituciones y el derecho de denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo. Bien, empezamos la mesa redonda. Les voy a ir presentando uno a uno conforme les vaya dando la palabra a los intervinientes
La idea, como saben, es que puedan hacer preguntas por una cartulina que después iremos seleccionando y ordenando para el coloquio. Tenemos aproximadamente hasta las 2. Quizá podamos prolongar algo más si hay muchas preguntas, pero esta es nuestra idea, ¿no? Nuestra primera interviniente es María Dolores Rincón, que es presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía. Ha estado desde muy joven vinculada a la Asociación de Vecinos de su barrio, Canteli de Dos Hermanas. Tiene 32 años, pero lleva 15, nada menos que 15 vinculada a la Organización Regional de Asociaciones de Vecinos. Primero en la Asociación de Jóvenes Vecinales, de la que llegó a ser presidenta, y desde noviembre de 2011 es presidenta de la CAVA, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, organización fundada en junio de 1985. Esta organización representa a 1.250 asociaciones de vecinos con unos 450.000 asociados, socios. Algunas de las áreas en las que trabajan son el urbanismo, el medio ambiente, la acción social, la igualdad, la formación y el voluntariado. María Dolores Rincón es también coordinadora de la Plataforma Andaluza de Organizaciones Compromiso Social por el Progreso. Le doy la palabra para que ella nos dé su visión sobre la construcción de la ciudadanía europea. Bien, gracias. En primer lugar, agradecer al Parlamento por esta invitación a una organización como la nuestra a participar en esta mesa. Y un pequeño matiz a la presentación, aunque después se ha corregido, somos asociaciones vecinales, y digo vecinales porque ya en su momento, hace unos cuantos añitos, lo cambiamos. Antes éramos solo vecinos, con lo cual las mujeres quedábamos excluidas, así que hace un tiempo somos vecinales, con lo cual la igualdad pues está garantizada. Utilizando la forma de trabajo, ya entrando en materia, que estamos acostumbrados, os voy a decir que para construir una ciudadanía europea, que es el tema que hoy nos concierne, primero habría que construir una ciudadanía española. Para construir una ciudadanía española hay que construir la ciudadanía andaluza. Para ello hay que partir de la municipal y, como no puede ser menos, tiene que surgir de la construcción de una ciudadanía de barrio y vecinal, contando con todos los colectivos sociales que trabajan en una misma zona y con unos intereses comunes que, generalizando, son el bienestar social. No podemos permitir que se nos sigan imponiendo modelos desde arriba sin contar con las bases en ningún momento. Porque además esto conlleva un riesgo, que no es otro que lo que se decida desde arriba, pensado desde las alturas, nada tenga que ver con lo que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas queremos o necesitamos. Y eso, como está demostrado a lo largo de la historia, será un rotundo fracaso. Y esto lo voy a enlazar con una pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta. Una cuestión que estamos acostumbrados a oír en las organizaciones sociales y que incluso a veces nos critican con ellas, aunque yo no le encuentro el sentido a ello, es que las organizaciones sociales, y en este caso la nuestra, la vecinal, hacemos política. ¿Cómo no vamos a hacer política? La respuesta es muy clara, claro que hacemos política. No se puede confundir el hacer política con el partidismo, y es lo que muchas veces se nos echa en cara. Una organización no es partidista, pero una organización y un ciudadano o una ciudadana individual hace política continua y diariamente. Hacer política es preocuparse, es implicarse, movilizarse por cuestiones que afectan a la generalidad. La CAVA trabaja proponiendo acciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y promueve su participación en todos aquellos temas que les conciernen. La participación del movimiento vecinal en los barrios más desfavorecidos, la realización de campañas contra el racismo y la xenofobia, el acompañamiento de nuestros mayores, la calidad del medio ambiente, el desarrollo sostenible de las ciudades, la educación en valores, la formación, la intervención en el campo de la drogodependencia, el fomento del empleo, la aportación solidaria a países del tercer mundo, la lucha por la igualdad real, las acciones contra la violencia de género y un largo etcétera que, en definitiva, no es otra cosa que hacer política. Por todo lo anterior y para poder defender los intereses comunes de esta sociedad, la ciudadanía pide participar, pero participar con mayúsculas. Por ello, todo grupo político que se presenta a unas elecciones y todo gobierno, tanto municipal como autonómico como estatal, debería tener en cuenta la importancia de la participación, ya que a la vez que un derecho es esencial para la legitimidad
y forma parte del propio concepto de democracia y su promoción incide directamente en la forma de ejercer el gobierno. Por tanto, sin participación no es posible convertir en realidad los principios de libertad, igualdad, respeto a la diversidad y solidaridad tan esenciales para sentirse ciudadano y ciudadana. Y oía antes a Federico concluir su intervención diciendo que hay que pasar de súbdito a ciudadano, y esta es la forma de hacerlo. En la acción pública, la ciudadanía no puede verse limitada a actuar a través de un proceso electoral cada 4 años. Estamos acostumbrados a que en proceso electoral, en campaña, nos venden todo y esperan a que depositemos el votito en la urna y una vez recontados los votos se olvidan de lo prometido, se olvidan de que somos nosotros y nosotras quienes hemos elegido y ejecutan aquellas políticas que tenían pensado, aunque no escrito. Deben mantener un protagonismo continuo y desde las administraciones e instituciones, si existe el interés de servicio a la comunidad, que en algunos casos es dudable, debe potenciarse esa presencia activa y permanente. Hay un fallo que se está generalizando por parte de nuestros gobernantes y es que se intenta confundir, yo creo que premeditadamente, entre atención ciudadana, que es lo relacionado con la recepción de personas que solicitan información y resolución de sus quejas, y entre participación ciudadana, que es lo que nosotros pedimos, que es la estructura orgánica que posibilita la intervención, legitima las decisiones políticas y sirve de control de la ciudadanía sobre las acciones de sus representantes políticos. Nuestros gobernantes deben acostumbrarse a que la ciudadanía tiene derecho a controlar aquello que durante sus 4 años de mandato están llevando a cabo. Y para comenzar a desarrollar todo lo anterior, recordamos que el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos es un derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución española y presente a lo largo del texto constitucional, con diferente alcance y contenido, previéndose mecanismos de democracia directa. De igual forma, aparece en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 10, objetivos básicos de la comunidad autónoma. Y además incide en que se adoptarán todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias. Y enlazando con Europa, que es el tema que hoy nos trata, también señalamos el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, aprobado en la Comisión del 25 de julio de 2001, que define el concepto de gobernanza como las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes desde el punto de vista de principios tales como la participación, la responsabilidad y la eficacia. Ante todo ello, las organizaciones sociales en estos momentos, ¿qué es lo que pedimos? A nuestros gobernantes, sobre todo para sentirnos ciudadanos y ciudadanas plenamente. A nuestros gobernantes les pedimos que gobiernen pensando en la ciudadanía, teniendo los pies en la tierra y sabiendo que cualquier medida mal tomada o sin contar con la sociedad puede desencadenar en que la difícil situación que vivamos se encrudezca aún más si cabe, que es lo que está ocurriendo actualmente. Les pedimos que no usen la crisis como excusa para aplicar políticas ideológicas que de otra forma no se arriesgarían a desarrollar. Que en sus políticas de reajustes e intentos de salir de esta situación no se juegue con lo público, como en la sanidad, la educación, la atención a personas dependientes, servicios sociales, sistemas de pensiones y un largo etcétera, ni favorezcan o propicien el deterioro del modelo de protección social actual que tantas décadas y esfuerzos nos ha costado conseguir. Pero sobre todo pedimos que apuesten por las políticas hacia la igualdad de género, que sigan avanzando y que no demos ni un solo paso atrás. Y a nuestros gobernantes también les pedimos que no sigan gobernando a espaldas de la ciudadanía y que, por el contrario, comprendan la importancia de las organizaciones en la vida social y política de cada territorio. Que entiendan que la interlocución que podemos ofrecer las organizaciones sociales no es ni mucho menos discutible, que podemos ofrecer solución a muchos problemas que de otra forma no sería posible resolver o podía ir en contra, como he dicho anteriormente, de lo que se necesita. No deben olvidar que quienes estamos en la calle y quienes estamos conviviendo diariamente con nuestros problemas somos los vecinos y vecinas y somos las distintas organizaciones que en los territorios estamos trabajando. Por todo esto, aprovecho además, centrándonos en la actualidad, para pedir al presidente de la Junta de Andalucía que cuente también con nosotras para el gran pacto social del que tanto se está hablando en esta última semana. Y voy a concluir aterrizando en Europa.
os voy a exponer mi particular punto de vista, que yo creo que coincidirá con algunos y con algunas de vosotras. En estos momentos en los que estamos sumidos en esta profunda crisis, en que parte importante de la ciudadanía lo está pasando muy mal, tanto económica como emocionalmente, y estando bombardeados continuamente con noticias de corrupción, datos económicos y financieros que son complejos y difíciles de entender, y en los que reina el pesimismo comunitario, es complicado pedir a la ciudadanía que se sientan europeos. Es complicado porque para ello primero deberíamos sentirnos ciudadanos de nuestro país. Con lo cual, vamos a volver al principio de mi intervención recordando que el trabajo hay que comenzarlo desde la base, desde el territorio más cercano y comenzar a avanzar lentamente. Pues en el mismo sentido, las organizaciones sociales, si no nos sentimos en nuestras localidades, en nuestras provincias, en nuestras comunidades autónomas o en nuestro Estado, que somos respetadas, valoradas y tenidas en cuenta, será complicado que pensemos que somos organizaciones europeas. Y por último, me van a permitir que en relación a todo este tema de ciudadanía, que yo lo enlazo directamente con la participación, me van a permitir que haga referencia al trabajo que está desarrollando la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía, que a su vez en el Estado también se está llevando a cabo, y que venimos trabajando desde hace ya 2 años, poniéndonos de acuerdo en elaborar documentos, en elaborar propuestas y en lanzar protestas en todo aquello que no estamos de acuerdo. Con lo cual, si la ciudadanía es capaz de ponerse de acuerdo, organizaciones de distintas índoles, ¿por qué no son capaces los políticos de ponerse de acuerdo y de trabajar por y para nosotros? Hemos presentado, la semana pasada presentamos un manifiesto en apoyo a nuestro modelo de estatuto de autonomía y a nuestro modelo de gestión, que dice: la sociedad civil organizada demanda al Gobierno de Andalucía una decidida oposición frente al objetivo de déficit y la austeridad impuestos desde el Gobierno de Madrid y desde los centros de poder neoliberales y conservadores mayoritarios en la Unión Europea. La imposición de estas políticas ultraliberales provocan recortes de programas, servicios y sector público andaluz, con los consiguientes despidos y mermas de la calidad en la atención ciudadana. El Gobierno andaluz, junto con su pueblo, se debe rebelar cívica y pacíficamente, y todas y todos juntos debemos denunciar toda esta agresión contra los intereses de Andalucía. Ante esto, hacemos un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos, al mundo de la cultura, de la universidad y a todas aquellas personas víctimas de la crisis, ya sea por despidos, por paros, por desahucio, exclusión o cualquier agresión de sus derechos fundamentales y constitucionales, que comprometidas con nuestro autogobierno andaluz quieren seguir defendiendo lo que los andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las urnas. Por todo ello, desde Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, iniciamos una campaña ciudadana en defensa de nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto de Autonomía, que tendrá su máxima expresión movilizadora el próximo 28 de febrero, por lo cual os invito a todas y a todos a que ese día estéis en la calle reivindicando nuestro derecho a participar y a opinar. Gracias. Bien, gracias María Dolores. Y nuestro siguiente ponente es Miquel Araguás. Es el secretario general de Andalucía Acoge. Él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, especialista en Inmigración, Cooperación Internacional y Recursos Humanos. Andalucía Acoge está formada por 9 asociaciones que desarrollan su trabajo en 21 centros de toda la región y Melilla. Cuenta con 400 voluntarios y unos 100 contratados, que atienden a una media de 26.000 usuarios al año, siendo la mayor parte de ellos personas en situación administrativa irregular. La Federación Andalucía Acoge nació en 1991 y su ideario es tratar como ciudadana a cada persona que reside en España, en la Unión Europea, al margen de su nacionalidad o de su situación administrativa. Miquel, cuando quieras. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Parlamento y al CAME la invitación. Para nosotros es un auténtico honor estar con todos vosotros contando un poco cuál es nuestra percepción de la ciudadanía europea.
Pero antes de comenzar, y con el permiso de Ignacio, a quien hoy le ha tocado sustituir a alguien que es insustituible, sí me gustaría lanzar un recuerdo a Carrillo Salcedo, a un profesor que, como decía esta mañana Mayor Oveja, ha sido capaz de estar en lo grande, en los grandes momentos históricos y también en los pequeños, apoyando a entidades como la nuestra en nuestros análisis jurídicos. Desde aquí también queremos lanzarle un recuerdo y nuestras más sentidas palabras. En primer lugar, bueno, yo debo ser el único que ha traído una pequeña presentación en PowerPoint. Visto que va a ser prácticamente imposible que lo sigáis, yo os voy contando y bueno, y disculpad que no haya más pantallas y que no lleguéis todo el mundo. En primer lugar, Ignacio ya nos ha presentado, pero quería poner esta pequeña transparencia por lo último que ha dicho. Nuestro enfoque de trabajo es ciudadanía. Nuestra apuesta es que todas las personas tengan ese componente ciudadano. No queremos la diferencia entre inmigrante y autóctono. Apostamos por la ciudadanía. Y es en ese punto cuando recibimos la invitación para participar, cuando reflexionamos. Es decir, ¿qué podemos aportar nosotros a este debate? ¿Cuál es la posición de Andalucía coge ante un fenómeno tan complejo como es la ciudadanía? Y queremos partir de ahí, precisamente de la reflexión que tanto esta mañana Mayor Zaragoza como la semana pasada Felipe González o Juan Torres estaban haciendo. Para nosotros, hablar de ciudadanía europea es hablar de un proyecto fallido. Y hablamos de proyecto fallido y pasamos a la siguiente transparencia, porque también tengo que ir comentándole a Víctor, gracias Víctor por el apoyo técnico cuando tengo que ir pasando. Hablamos de una ciudadanía europea vista desde un punto de vista tradicional, una ciudadanía relacionada con el nacimiento en el Estado. O sea, con lo cual ponemos también en cuestión el título incluso de la mesa en la que estamos puestos. Ejemplos, los hay muchos. Por ejemplo, Tratado de Maastricht, que antes nos comentaba Ignacio. Tratado de Maastricht, tenemos ya una pequeña diferenciación del acceso a los derechos. El derecho político al voto se restringe solamente para los nacionales. Podemos continuar la directiva de permiso único, que es una directiva también un poco mentirosa, porque tampoco establece ni el permiso único y, por otro lado, también establece una categoría en el acceso a los derechos. Podemos continuar, podemos hablar de la ley de extranjería, podemos hablar también del Real Decreto Comunitarios. De esta forma, y visto de una forma muy gráfica, podemos ver cómo, poco a poco y perversamente, el concepto de ciudadanía europea lo podemos ver como una pirámide, donde tenemos, como podéis ver, vuelve un poquito al anterior, nacionales de los países, con todos los derechos, que los juristas me perdonen porque he mezclado derechos, he hecho un batiburrillo de derechos, pero sí que gráficamente creo que es interesante. Tenemos los derechos que tienen todas las personas nacidas en un país y empezamos a restringir derechos a medida que cambiamos el permiso de residencia. De esta forma tendremos una segunda categoría que serían los ciudadanos comunitarios, en los cuales ya no tienen todos los derechos. Tenemos restringido el derecho al voto. Un derecho al voto en el cual los ciudadanos europeos no pueden participar en todas las elecciones. Pero si seguimos bajando en la escala, tenemos también otro tipo de ciudadanos comunitarios, que son los de tipo B, a los cuales se les restringe también el derecho al trabajo. Estamos hablando de ciudadanos búlgaros y romanos, en los cuales automáticamente no tienen ese derecho que otros ciudadanos europeos sí lo tienen. Y si seguimos continuando, llegamos a la parte que a mí me encanta, que es la gran perversidad del concepto de ciudadanía, ese concepto de no ciudadano. Hay un documento por ahí del Alto Comisionado de Derechos Humanos en los que se habla de los no ciudadanos son aquellas personas que no tienen los vínculos suficientes con el país de residencia. ¿Cuál es el vínculo suficiente? Yo me lo pregunto, yo llevo unos cuantos días preguntándomelo. Y sobre todo porque dentro de esta gran categoría estarían las personas, y de momento solamente hablamos de personas regularizadas, inmigrantes, apátridas, demandantes de asilo, personas tratadas. Una persona inmigrante que lleve 10 años y que no tenga la nacionalidad del país de residencia no tendría considerada esta condición, seguiría siendo un no ciudadano. Y como no ciudadano le volvemos a restringir los derechos. En este caso, le restringimos aún más los derechos políticos, en los cuales únicamente los limitamos a algunos países que se reconocen, y en España, acuerdos bilaterales entre países, y le restringimos el permiso de trabajo y de movilidad, y le eliminamos el derecho a la movilidad europea. Pero si aún así seguimos bajando, nos encontramos con los no ciudadanos, a los cuales ya únicamente le reconocemos los derechos fundamentales.
Esto yo creo que nos tendría que hacer reflexionar sobre el modelo de Europa que queremos ir construyendo. Hasta ahora, y todas las personas que han estado hablando que únicamente hemos conseguido la unión monetaria. Podemos, y esta es una primera reflexión, crear una Europa basada en esta pirámide del acceso a los derechos. Yo creo que no, y además hay datos que lo avalan. Por ejemplo, nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, diciembre de 2012. No lo veis porque la letra es muy pequeñita, pensaba yo que iba a haber algo más grande, pero está hablando que necesitamos en el periodo de 2012-2021 en torno a los 4 millones de personas que se incorporen a España. Esas son las previsiones de incorporación a España. Nos vamos a permitir que, junto con las que están, sigamos estando en esa pirámide de desigualdad de derechos. Seguimos haciendo análisis. Si queremos también mantener nuestra concepción, en este caso lo de España, podemos hacerlo también de Europa, en cuanto al tema de la tasa de reposición. Nuestra tasa de reposición actualmente, cuando estudia el BBVA, de la Fundación BBVA, está hablando que estamos por debajo de la media. Si continuamos con esta estructura, si continuamos mermando los derechos, ni siquiera vamos a tener una tasa de reposición que nos permita mantener la sociedad como la estamos concibiendo. Para nosotros esto es un problema. Es un problema porque en esa desigualdad de derechos comenzamos también a tener otro tipo de problemas sociales. Creemos que la Unión Europea no se tiene que limitar o restringir no solamente a la parte monetaria, que es la más avanzada, o no solamente a la parte fiscal, que parece que últimamente es la que más nos preocupa. Debemos también, seguimos pasando filminas, que nos hemos quedado, pasamos a la siguiente. Tenemos también, y entramos dentro de la parte de retos y propuestas, antes de que Ignacio me mate por pasarme del tiempo que me había asignado. En primer lugar, cambiar el foco. Esa sería una de nuestras propuestas. Pasar de la concepción de la nacionalidad o de la ciudadanía desde el foco del Estado-nación hacia la comunidad. Debemos quizá asumir, como decíamos esta mañana, que ya la nación no es el centro de la persona. Vivimos en un espacio mucho más global y en este caso es un espacio europeo. Quizá debemos también plantearnos, como decía en el año 2003 Karen O'Shea, dentro de un informe del Consejo de Europa, esa ciudadanía basada en la comunidad. Pero también avanzando, creemos también que debemos cambiar nuestra percepción de la ciudadanía. No solamente una ciudadanía tradicional, como os decía, basada en el nacimiento, sino también una ciudadanía inclusiva. Una ciudadanía que se centra, y leo porque me parece una cita fantástica, que se centra en la responsabilidad del Estado o de Europa en reconocer los mismos derechos a todas las personas que lo habiten. Y tiene una especial vinculación, además, esta concepción con todos los temas de inclusión social. Pero creo que también que no solamente es necesario eso, sino también es necesario retomar una de las ideas que el profesor Javier de Lucas, en un estudio publicado hace unos poquitos años en la Fundación BBVA, estaba hablando, que es la necesidad de la integración cívica. La integración cívica, estamos hablando también de reconocer derechos políticos. La participación de las personas en un proyecto conjunto no puede ir separada de la no participación política. En este sentido, además, desde la sociedad civil organizada española sí que hemos estado llevando campañas adelante, y en este sentido también quiero recordar el trabajo realizado por un compañero que se encuentra en esta sala, y es la campaña por el derecho al voto. Creemos también que todas las personas tienen la necesidad de expresarse en las urnas. Ojo, pero no dentro de una condición limitada como ahora mismo. Consideramos que tiene que ser mucho más amplia. No tiene sentido limitar el voto de las personas de origen de la Unión Europea únicamente a un tipo de elección. Es casi tan perverso como decir que los andaluces solamente pueden votar las elecciones andaluzas y que no pueden tener opinión sobre otras provincias simplemente por el hecho de la nacionalidad. Y por último, creemos que la última idea, la voy a hablar de ciudadanía. No podemos hablar de ciudadanía sin gobernanza. Decíamos esta mañana que el análisis lo tenemos hecho. Nos lo recordaba nuestra compañera hace un momento, año 2001, la Comisión, el libro blanco. Año 2003, el libro Gobernanza y Desarrollo. Año 2006, Gobernanza en el Consenso Europeo. Año 2012, seguimos sin tener una gobernanza participativa, la gobernanza también de los ciudadanos. La participación en las decisiones políticas de forma estructurada genera ciudadanía, genera sentimiento de pertenencia a ese proyecto común que es Europa. Sin estas 4 cosas, creemos que no podemos estar hablando de una ciudadanía europea efectiva y real. Entonces, nuestra reivindicación precisamente va por esa parte.
por la participación, por el reconocimiento de la ciudadanía a todas las personas que residen y a una concepción inclusiva. Y para finalizar, quería leeros una cita que creo que a la hora de hablar de ciudadanía es bastante clara. Creo también que la verdadera tragedia en este asunto, como decía Hegel, esta tragedia no viene del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia, entre un derecho de ciudadanía u otro, sino que surge justo esta tragedia entre el choque entre dos derechos. Muchísimas gracias. Gracias, Miquel. Y ahora es el turno de Soledad Becerril, es licenciada en Filosofía y Letras, especialista en Filología Inglesa. De su trayectoria profesional yo quiero destacar la fundación en los años 70 de una revista, La Ilustración Regional, que impulsó un interesantísimo y fructífero debate sobre la realidad andaluza de aquel momento, pero también de España y del mundo, en los primeros años de la democracia. En aquellos años representó en Andalucía al Partido Liberal liderado por Joaquín Garrigues Walker, uno de los políticos más brillantes de la democracia, desgraciadamente desaparecido de manera prematura. Soledad se ha convertido en una de las grandes figuras políticas del actual régimen democrático español. Ha sido diputada en 6 legislaturas en el Congreso de los Diputados y senadora en una, en las Cortes Generales. Fue la primera ministra de la democracia en 1981. Ha sido alcaldesa de Sevilla y actualmente, desde julio de 2012, es defensora del pueblo elegida por una abrumadora mayoría de las Cortes. En ambos puestos, en el de alcaldesa y en el de defensora del pueblo, también ha sido la primera mujer en ejercer el cargo. Creo que es una persona perfectamente cualificada para cerrar este panel de ponentes. Soledad, cuando quieras. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por tus amables palabras. Esto de pasar por tantas cosas, tantos estadios y etapas es una cuestión de edad. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias por atendernos y escucharnos. Yo le agradezco a la Universidad de Sevilla, al Parlamento de Andalucía, al Parlamento andaluz y al movimiento europeo, el Consejo del Movimiento Europeo, CAME, esta invitación para compartir con estas personas que ya han intervenido. Y les reitero mi agradecimiento. Al profesor Carrillo Salcedo no voy a hacer no voy a hacer el panegírico porque lo han hecho y han relatado su historial académico y personal otras personas muy cualificadas, pero quiero decir que ha sido una persona fundamental, el profesor Carrillo, en el empuje, en el fomento, en la divulgación de los derechos humanos en España y en el extranjero, en los puestos que ha tenido aquí universitarios, en la universidad, mejor dicho, y cuando ha sido miembro del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya o ha estado en la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, ha jugado un papel fundamental y yo se lo agradezco. Y quiero también, de manera muy breve, decir una pequeña cosa en relación a una mujer que ha fallecido, andaluza, que ha hecho un trabajo extraordinario en la Cruz Roja de Sevilla, que ha sido Carmen Calleja. Algunas de las personas aquí presentes la hemos conocido y yo tengo un cariñoso recuerdo hacia ella, agradecido también, y hacia sus familiares. Paso. ¿Cuánto tiempo me ha dado? 10 minutos. 10 minutos. Voy a procurar hacerlo. Para llegar a la construcción de Europa quiero hacer una breve referencia. La construcción de Europa a hoy, cómo está la construcción de Europa y la ciudadanía europea, mejor dicho. Quiero hacerle una pequeña referencia a los últimos años de la construcción europea. Me parece que para llegar al punto de cómo está la ciudadanía hay que partir de los últimos 10, 12, 15 años de la evolución en Europa. Y yo soy optimista. Quizá soy optimista porque también por mi edad y por lo que he visto y he vivido en España y en Europa, hago una trayectoria mental, hago una comparación y veo unos gráficos y soy optimista con lo realizado por los europeos y con lo realizado por los españoles. Y por tanto también adelanto mi conclusión. Yo tengo esperanza en Europa, tengo confianza en Europa y tengo confianza en la participación española en Europa, absolutamente, absolutamente.
el sueño de una Europa unida es un sueño que viene de la antigüedad, pero de la antigüedad clásica. Emperadores, reyes, dirigentes de otros momentos históricos han querido llegar a partes de Europa, han querido dominar la Europa, han querido conquistar Europa, pero en la antigüedad y en la Edad Media, en la Baja y en la Alta Edad Media, lo han querido hacer, y en tiempos posteriores, mediante la violencia, mediante la guerra, mediante la ocupación. Esta es la historia de Europa. Y en el año 1914, fíjense, desde el 14 al 45, 100 millones de personas mueren en Europa por las guerras, del 14 al 45. Y ahora, desde los Urales a la península ibérica, desde el Ártico al Mediterráneo, tenemos una unión de 27 países, que empieza por 6 países. España, cuando Portugal y España se incorporan, somos 9 países, cuando en el año 86 se incorpora España. Y ahora estamos en 27. A mí me parece que esta unión para defender democracia, para defender métodos pacíficos, para defender y ampliar libertades, para defender y ampliar derechos, con todas las objeciones que haya podido hacer Miquel y María Dolores, desde luego, pero que en conjunto es este proyecto. A mí me parece que es un proyecto muy importante, muy bueno y muy interesante, y en que tenemos que estar y tenemos que trabajar para mejorar y lograr más y más, pero que es clave para millones y millones, para 500 millones de personas en este momento. ¿Qué hemos logrado? España ha logrado una apertura social, a derechos sociales, a derechos económicos, a derechos culturales, a garantías políticas y a garantías democráticas con nuestra participación. Ha habido momentos, y hay otra vez momentos de pesimismo, pero yo les aconsejo que busquen en la universidad un libro sobre la idea de Europa. Hay muchísima documentación, como se ha demostrado aquí, pero hay muchísimas teorías muy interesantes y muchos libros interesantes. La idea de Europa no es optimista, pero es una cosa muy razonada del profesor George Steiner, que es filósofo y estudioso de realidades políticas. Y en el mismo libro que se llama La idea de Europa, Vargas Llosa le hace una introducción muy curiosa, porque es un libro no optimista, y Vargas Llosa, sin embargo, le dice, lo voy a leer para no equivocarme, Vargas Llosa le dice: sí, las lacras que arrastra Europa son ciertas, pero en este momento Europa es el único proyecto democratizador, internacional e internacionalista que hay en el mundo. Y eso es cierto, es el gran proyecto de proyectar, de ampliar derechos y libertades. Es el único gran proyecto que excede ya, somos 27 y podremos ser más, y cuanto más fuerza tengamos, mayor proyección exterior tendremos, y mayor proyección y mayor cooperación internacional para derechos económicos y para derechos sociales y para derechos políticos. Yo, por tanto, creo firmemente en Europa y espero que Europa siga avanzando, que Europa mantenga o mejore en su cohesión, que abra más todavía sus fronteras. Me parece que es un grandísimo proyecto cuando miramos el mundo y vemos lo que hay en el globo a nuestro alrededor. Volviendo a la idea de Europa, el Tratado de Lisboa, se ha hablado del tratado importantísimo de Maastricht, pero luego tenemos un tratado, que es el Tratado de Lisboa, que entra en vigor en el año 2009, y España se incorpora a ese tratado, firma ese tratado en el año 2008. Y ese tratado tiene
lleva anexa una Carta de Derechos Fundamentales que tienen valor jurídico, el tratado que organiza políticamente la Unión y dice las competencias y dice en qué consiste la Comisión y dice en qué consiste el Consejo y las capacidades de los poderes. Luego lleva anexo una Carta de Derechos Fundamentales que de obligado cumplimiento, que tiene valor jurídico, como decía. Y en esa carta habla, y esto es un breve esquema nada más, de la dignidad humana. Trata las libertades, trata las igualdades, la igualdad entre las personas, trata la transparencia de las instituciones europeas, trata la imparcialidad de las instituciones europeas, trata del concepto de justicia y de la administración de justicia en los distintos niveles europeos y trata de la ciudadanía. Yo soy más optimista que Miquel en relación a la ciudadanía. A mí me parece que se ha logrado, no es fácil, las instituciones que gobiernan a 27 países. No olvidemos que son 27 países con una historia larguísima detrás, con un acervo histórico enorme y que quieren mantener y preservar sus identidades. Algunas de estas cuestiones de las que yo estoy hablando, cuando el Parlamento Europeo o la Comisión o el Consejo producen documentación que es constante, se hacen en 23 lenguas. 23 lenguas. Esto nos da ya nos hace calibrar la envergadura de todo este movimiento y de todo este movimiento de asociación europeo, ¿no? Pues hablando de la ciudadanía, bueno, tenemos un Parlamento Europeo, tenemos que tomárnoslo un poquito más en serio y sobre todo aquellas personas que tenemos datos, que tenemos acceso a la información y que tenemos una formación, pues tenemos que tomárnoslo muy en serio. Las elecciones al Parlamento Europeo son importantísimas. Europa ha hecho que tuviéramos que modificar nuestras leyes electorales, por ejemplo, en las elecciones municipales, donde pueden participar los extranjeros. Eso ha sido una apertura en esta materia, que ahora los residentes extranjeros en la costa andaluza votan y eligen sus alcaldes. Y hay algunos alcaldes de origen extranjero, y hay concejales británicos o alemanes. Esto es una apertura. Hay un acceso a los documentos, hay un interés y una accesibilidad por motivo del principio de transparencia a los documentos de la Unión Europea. Lo hay. Ahora no es el momento de explicarles, pero estoy segura que ustedes son capaces de entrar en la página de Unión Europea y buscar. Hay varias páginas de Unión Europea, información, y está en todos los idiomas. Hay una libertad de circulación impresionante. Y eso lo saben ustedes porque estoy segura que algunos viajan. Pues hay una libertad de circulación, hay una libertad de residencia, hay una protección consular y diplomática. Estos son avances enormes. No es fácil que estos avances entre 27 países se hagan con la rapidez con que se pueden tomar medidas en uno de estos países, en Francia o en España o en Italia, per se, porque necesita muchos acuerdos, porque hay muchas objeciones, porque hay muchas enmiendas, pero qué duda cabe de que esto es un logro y esto es un avance. Y hay una figura de un defensor europeo del pueblo, que es una figura relativamente nueva. Yo soy la defensora en España y la mayoría de los países europeos tienen un defensor o una defensora. Hay distintos modelos, unos más amplios, con capacidades mayores, otros más restrictivos. Es curioso que el defensor del pueblo, que es una figura de origen sueco, pues tiene menos competencias que, por ejemplo, el defensor, o en este caso la defensora española, ¿no? Fíjese, en el sueco nace en 1809, como ejemplo de democracia y de control a las administraciones, y sin embargo
no puede controlar, no se puede dirigir al Gobierno, se dirige al Parlamento y a otras instituciones públicas, pero no al Gobierno. Y aquí, en España y en otros lugares, sí nos dirigimos a las administraciones y a los gobiernos también, ¿no? Bueno, pues el defensor europeo recibe quejas. Yo los últimos datos que tengo de quejas sobre asuntos europeos, no sobre asuntos nacionales, sino relacionados con decisiones de la Unión, son del año 11, 2.500, algo más de 2.500 quejas. Inicia investigaciones también, tiene capacidad para iniciar investigaciones sobre el funcionamiento de las administraciones y también hace recomendaciones a las instituciones, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento. Acabo con esto para escuchar con mucho interés sus preguntas. Otro profesor, que estoy segura que también pueden encontrar su bibliografía en las universidades, en la universidad, que es un especialista en la Unión Europea y recomiendo su lectura, que se llama Joseph Weiler, con W, Joseph Weiler, que es profesor en este momento de la Universidad de Nueva York y es un experto, y viene a España de cuando en cuando, hace un análisis de todo esto y al final favorable a la Unión Europea, con sus partes críticas y a la concepción de todavía no completa de ciudadanía, pero dice, ¿qué nos falta? Nos falta un demos. El demos es en griego. Estoy segura que ustedes lo saben perfectamente, pues todos han estudiado griego, seguro. El demos es el pueblo, es el pueblo. Y Joseph Weiler dice, nos falta un demos, nos falta una comunidad ética europea. Y eso es cierto, eso es cierto. Hacia eso creo que deberíamos ir, salvando los obstáculos y los problemas y las deficiencias de esta comunidad europea, que para mí ha sido un gran avance en todos los sentidos, a pesar de todas las deficiencias. Pero les reitero que como persona que ha visto ya distintas etapas en España y en Europa, yo creo que este es un gran proyecto en común en el que tenemos que seguir trabajando y lograr ampliar y mejorar en los próximos años. Muchas gracias por su atención. Bien, tenemos media hora larga. No me ha llegado ninguna pregunta, desgraciadamente. Voy a hacer yo una entre tanto. Sí, debe haber, pero no las tengo yo. Una pregunta para María Dolores, para empezar. ¿Cómo articularía? Os ruego a todos los panelistas que seáis breves en las respuestas. ¿Cómo articularía? Ha hecho mucho hincapié en que hay que escuchar la voz de las organizaciones que representan a la sociedad civil, pero ¿cómo lo articularía? ¿Cómo articularía esa... ¿Cómo se tendría en cuenta esa opinión de las distintas asociaciones y organizaciones que representan a la sociedad civil? Bueno, pues en el ámbito en el que yo trabajo, que es el andaluz, es muy fácil y de hecho, después de tantos años solicitándolo desde todas las entidades, parece que se está poniendo en marcha la Ley de Participación Ciudadana Andaluza. Es tan sencilla como eso. Ahora, lo difícil es ponerse de acuerdo en qué va a recoger esa ley y qué tipo de participación nos van a dar, si va a ser una participación real o simplemente una participación de pedir opinión en lo que se considere oportuno y de pasar información. La Junta está trabajando en la ley de participación, aunque nosotros tenemos nuestra duda de cómo va a resultar, porque parece que ahora lo que prima es la participación individual, que no está mal, sobre la participación colectiva, y tenemos ahí un rifirrafe, pero esa es la forma. Gracias. Una que voy a dirigir a Soledad Becerril, porque debe tener muchas reclamaciones a este respecto, incluso han elaborado cierta doctrina. ¿Qué opinan sobre la propuesta que ha presentado la plataforma de afectados por la hipoteca para añadir al proyecto de ley para paliar los desahucios, como la introducción de la dación en pago, moratoria de desalojo y un fondo social de viviendas? Comentaré
la ley en términos generales, porque está en el Parlamento y no puedo entrar en detalles, ni debo, me parece, en este momento. Está en vía parlamentaria, que es donde mejor se puede estudiar y analizar. Hay que modificar varias leyes. Habrá que modificar la ley hipotecaria, hay que modificar otras leyes, el Código Civil, y eso requiere un tiempo y un pensarlo, porque hay que hacer una modificación no para mañana, sino a medio plazo, no para medio plazo o para más. No podemos estar modificando las leyes a golpe, sino que tener una visión de que han cambiado las cosas en estos últimos 30 años, 40 años, desde la última modificación de la ley hipotecaria. Y esta ley debería puede contemplar la dación en pago, podría contemplar las circunstancias en las que acogerse a una situación excepcional de no poder hacer frente a un pago de una hipoteca, cuáles son esas circunstancias sociales, familiares, de cargas familiares, de menores, de personas incapacitadas. Eso se debería recoger. Se debe recoger otro aspecto importante, que es los límites que puede tener la demora en los intereses, que son altísimos en este momento, desmesurados, eso también, y otros aspectos. Muy importante la obligación, desde mi punto de vista, en estas circunstancias de miles de familias, de tener acceso a una negociación judicial o extrajudicial con la entidad bancaria correspondiente. Estas son en líneas generales mis apreciaciones y las recomendaciones que hemos hecho desde el defensor de manera muy detallada al Ministerio al Ministerio de Economía, al gobernador del Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son las personas, las instituciones que pueden tener. Nosotros no hacemos recomendaciones a los grupos políticos, sino que nos dirigimos a las instituciones del Estado. Aquí hay una pregunta que puede valer para todos. Yo se la dirijo a Miquel, pero si queréis cualquiera de los otros dos panelistas intervenir, lo podéis hacer. ¿Es la Unión Europea abierta a información? ¿Hay realmente igualdad para extranjeros o solo para la parte pudiente de los mismos? ¿No es necesario ceder gran parte de la soberanía para que Europa sea realmente un Estado federal y no un mercadillo económico? Buen regalo. Versión breve de la respuesta, se ruega. No. En primer lugar, y también respondiendo un poquito a lo que la defensora decía antes, para nosotros el proyecto de la Unión Europea no es que sea importante, es que es imprescindible. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta. Creemos que como Unión Europea debemos avanzar. Llevamos 2 días hablando de únicamente avanzamos en un camino. Evidentemente, como también decía la defensora, es un camino complejo y que nos va a exigir muchísima negociación y muchísima generosidad por parte de todos, sobre todo para crear ese concepto de ciudadanía. No va a ser un proceso fácil, pero deberíamos avanzar a ello porque es la hora de la práctica, como nos recordaba esta mañana Federico. Por otro lado, la información fluye. La información fluye, igual que también desde todos los niveles del Gobierno. El problema es que fluye con cuentagotas y de una forma muy sesgada. Mecanismos de participación y de información hay en todos los niveles del Estado. Tenemos la posibilidad de participación directa o indirecta en la exposición de leyes. El problema es que son mecanismos muy complejos que el 99% de la población no llega. Entonces, en ese sentido, tanto para la información como para la participación deberíamos, y también aprovecho la respuesta anterior, no solamente generar sistemas mucho más fáciles, sino también generar una cultura de la participación. Ninguna otra. Esta es una alusión, esta pregunta es una alusión, pregunta que se hace en Twitter a lo que yo decía antes, la frase del profesor Carrillo, que antes se jugaba al ajedrez entre los estados y ahora se juega al póker, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la política siga jugando al póker con la sociedad? Sí, bueno, yo muy breve. Yo creo que la sociedad ha empezado a decir basta y la muestra de ello es lo que estamos viviendo en la calle continuamente. Yo creo que
la parte de la sociedad ya ha reaccionado, ahora falta que reaccione la otra parte. Yo creo que es así de sencillo. ¿Alguno más? En esta materia también soy moderadamente optimista. Yo creo que Europa no solamente avanza y se ocupa de cuestiones económicas, que en este momento son fundamentales, sino también se ocupa de otras cuestiones de carácter social y de derechos. Yo lo sigo día a día y lo veo así. Seguramente a la inmensa mayoría, sobre todo de algunos países, entre otros España, puede ser que Italia, Portugal, Grecia y algunos, lo que más preocupa a la ciudadanía en conjunto son las cuestiones de carácter socioeconómico y por eso nos fijamos más. Pero Europa avanza no solo en ese campo, no es, desde mi punto de vista, un mercado, es algo mucho más que un mercado, es una federación o una unión, digamos, de países que quieren afianzar sus instituciones democráticas y hacerlo conjuntamente. Hay muchas preguntas dirigidas a la defensora del pueblo. Voy a hacer alguna conjunta, aunque no, los temas no son homogéneos, pero si puedes responder brevemente a cada una de ellas, porque hay muchas, ahora ya sí que nos sobra material para preguntar. ¿Cree que los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, deben tener la misma protección constitucional que los derechos fundamentales recogidos en la sección 1 del título 1 de la CE? Sí, una a una, venga. Tienen los derechos sociales. Yo no soy partidaria de tocar la Constitución española, salvo en aquel momento en que se vea por una amplia mayoría tocar la Constitución. Yo creo que la Constitución ha dado y nos da un juego grande, nos permite desarrollar leyes orgánicas, es decir, leyes con mayorías cualificadas que amparan y protegen y defienden, y yo creo que el resultado ha sido bueno. No es intocable, pero creo que la prudencia por el pasado, nuestro pasado histórico del 19 y de la primera mitad del 20 nos hacen pensar o tocar con cuidado la Constitución. Cuando haya un acuerdo, posibilidad de un acuerdo amplio, pues habrá que renovar algunas partes y ampliar algunas partes de la Constitución. Y los derechos, ahora tal y como están configurados, me parece que están bien, no diría más, no voy más allá, pero me parece que el título primero de la Constitución, donde se reconocen título primero y título segundo los derechos fundamentales, están bien. Lo que nos disgusta a veces, y esto lo vemos mucho en el defensor, no son los derechos de la Constitución, no es el articulado de la Constitución, sino que es un marco jurídico, sino la legislación que puede emanar. Y eso es lo que nos disgusta, no tanto la Constitución como la legislación de un momento o de otro, de una mayoría o de otra. Por eso muchas veces se confunde y dicen las personas, esto es inconstitucional. Y nosotros decimos, después de estudiarlo, no es inconstitucional. Lo que pasa es que no gusta a un gran sector y a lo mejor no le gusta de modo razonable y con sentido, ¿no? Es decir, es verdad, pero no quiere decir que sea inconstitucional. La Constitución, como todos sabemos, es un marco del que penden las leyes que aprueban los distintos parlamentos. Otra pregunta, esta es muy crítica. ¿Cómo ve la defensora que esta figura la elija el Gobierno? No es el Gobierno, sino las Cortes, ¿no? Pero la pregunta dice, ¿cómo ve la defensora que esta figura la elija el Gobierno y no la ciudadanía? ¿Qué puede hacer usted para defender a la sociedad de los casos de corrupción política y de otras instituciones como la monarquía? Bueno, contestaré rápidamente y por tanto me excusan que no sean completas las respuestas. A mí me parece que unas figuras, porque esta nace en el primer defensor fue el profesor don Joaquín Ruiz Jiménez en el año 83, porque el artículo 54 de la Constitución establece la figura del defensor,
Luego tardó unos años en desarrollarse la ley orgánica y en el 85, me parece que es el 85, fue elegido don Joaquín Ruiz Jiménez, persona también muy respetada, valorada por su trayectoria política y por su trayectoria como jurista, como defensor también de derechos humanos, etcétera, ¿no? Yo creo que el que elija un Parlamento que es el representante de la soberanía nacional y que elija por una mayoría cualificada como son 3/5 es una garantía. Nace de la soberanía popular vía Parlamento. A mí me parece que, no sé si será lo mejor porque nunca se alcanza lo mejor, pero me parece una amplísima participación, amplísima. Y comparándolo con cómo se elige en otros países democráticos con tradición democrática, a mí me parece que la nuestra es bastante correcta. No diré que es la perfección, pero me parece que es bastante correcta, porque emana de la soberanía nacional. Me preguntaba por algunas... Corrupción. Por la lucha contra la corrupción. Corrupción, pues diré brevemente que todas aquellas instituciones y todas aquellas personas que detentamos un cargo público y que por nuestras manos pasan bienes públicos, de los que somos administradoras o administradores, tenemos que ser ejemplares. Tenemos que ser transparentes y tenemos que ser ejemplares y tenemos que estar sometidos a una auditoría de cuentas constante. Las instituciones, las asociaciones, las fundaciones, los partidos, todo aquel ente u organismo que recibe dinero público, porque no somos más que administradores en mayor o en menor cuantía de ese dinero. Me parece haber escuchado que como defiendo de... Hay una alusión a la monarquía. Sí, yo defiendo la monarquía como la alta institución del Estado, que es un poder moderador, que no interviene en la política directamente, pero es un poder también moderador y estabilizador. Y creo que en España está jugando un servicio muy importante a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hay dos preguntas dirigidas a la defensa del pueblo que le voy a hacer a Miquel, si tú quieres hacer alguna alusión por la implicación que tiene con la inmigración. ¿Qué le parece que haya tenido que venir otro defensor del pueblo de Ecuador a denunciar el tema de los desahucios ante el Tribunal de Estrasburgo? Y otra pregunta muy similar, ¿qué le parece la implicación de Ecuador en la denuncia del problema de los desahucios en España? ¿Cubre el déficit de atención al problema en Europa? Miquel. Hombre, yo creo que cuando antes estábamos hablando del cambio en el concepto de ciudadanía del Estado-Nación a una concepción mucho más amplia, es un poco la respuesta. Los derechos fundamentales, poco a poco, en una sociedad que está interconectada, no podemos verlo únicamente en un plano local. Poco a poco van a ir interviniendo muchísimos más actores, en la medida también que, como decía antes Soledad, se van creando más instituciones internacionales de defensa. Entonces, yo eso lo considero desde una concepción positiva, en este caso que van avanzando más los interlocutores y los demandantes. Ahora bien, la pregunta también va a la inversa, ¿por qué no ha salido esa denuncia desde España? La verdad sí, a eso iba, ha salido la denuncia, no se le ha dado tanto bombo y en ese sentido, pues, reconocer también un poco en esta línea y en otras que desde la Defensoría del Pueblo sí que se está trabajando en todos estos temas. Y yo ahí sí le voy a lanzar un cable a la Defensoría. Y cuando antes hablaba del tema de la elección, al final yo creo que lo importante no es la forma de elección, sino el trabajo que realiza la persona. Al final da igual del partido que la elija o no la elija. Al final del mandato se valorará cuál ha sido el trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido la forma de elección también es positiva. ¿Algún añadido al tema de Ecuador? Sí, nos ha sorprendido, lo digo en plural, nos ha sorprendido la denuncia de la Embajada o el Consulado de Ecuador sobre desahucios que afectan a ciudadanos ecuatorianos. Nos ha sorprendido porque nosotros estábamos ya sobre ello y lo habíamos anunciado y denunciado.
bueno, han creído que era bueno volver a ello y lo han hecho, pero desde antes estaba el defensor, la institución del defensor del pueblo estaba sobre la materia. La prueba es que en el año 2011 yo he llegado a finales del 2012 y ya me había encontrado un interesante informe hecho en esta materia, sobre esta materia, ¿no?, que había sido presentado y denunciado y luego yo he reiterado y he puesto al día, pero ya había sido hecho. Tocado en mi amor propio por la advertencia que se me ha hecho por mi falta de corrección política sobre hablar de vecinos solo, voy a dirigir esta pregunta a María Dolores. ¿Creen que Europa está luchando suficientemente a favor de la igualdad de género? Recuerdo que la gran mayoría de los líderes y altos cargos son hombres. Pues lógicamente en la misma respuesta, en la misma pregunta va implícita la respuesta. No se está haciendo ni lo suficiente, se está haciendo poco. Pero se está haciendo poco en Europa, se está haciendo poco en España, en Andalucía y diría yo que hasta en mi pueblo. Se está haciendo poco porque yo creo que además en los últimos tiempos en los que prima el individualismo y se pretende desde el poder que la sociedad no esté unificada, no se una, no se agrupe para luchar o simplemente para debatir, en ese orden de preferencias que los gobiernos tienen, pues entra también un poco el volver a la mujer al papel que tenía hace unos años, después de todo lo que nos ha costado ir avanzando y está en la posición que hemos estado en los últimos años. Yo creo que interesa que la mujer no avance, y lo digo yo que me cuesta el doble de trabajo o incluso el triple representar a una organización como la mía simplemente por el hecho de ser mujer y además de ser joven, que siento que en algunos casos pues hay compañeros e incluso organismos pues que me tratan un poco como la niña, ¿no? Y tengo que demostrar que yo no soy la niña cuando a un hombre no se le pide que demuestre eso. Y, de hecho, bueno, las políticas que se están siguiendo, sobre todo desde el Estado, y estamos viendo las cifras de desempleo, pues llevan a que la mujer va a volver a estar recluida en su casa, la mujer va a volver a ser ama de casa y todo el poder va a recaer de nuevo sobre el hombre, con lo cual nadie está haciendo lo suficiente porque la igualdad siga avanzando. Ruego encarecidamente que no nos envíen más preguntas porque nos sobran, ¿eh? Podemos devolverle alguna incluso. Hay una pregunta de Twitter que no he mencionado antes, que era exactamente la misma. ¿Qué les parece la intervención de la defensora del pueblo de otro país en el tema de los desahucios aquí? La doy por respondida. Una que lanzo a Miquel: no son los problemas en la periferia de las grandes capitales un ejemplo del fallo de la ciudadanía inclusiva. ¿Sigue la UE el camino de la democracia? En el camino de la democracia, no lo entiendo muy bien, que estamos en regresión. Hay una regresión en el camino de la democracia en la Unión Europea. Empezando por la segunda parte. Hay un cambio en la democracia y hay un cambio en las demandas de la población hacia esa democracia. Y no es un movimiento que se aprecia únicamente en España, sino que es un movimiento de corte internacional. Entonces, en este sentido, poco a poco también hay una demanda de unos procesos participativos diferentes, un proceso de representación diferente. Hay un cambio. Entonces, yo creo que no es que estemos en un momento de regresión, sino que estamos en un momento de cambio en el cual pues, parece que todo se alumbra muchísimo más de lo que parecía que estaba alumbrando antes. Y en este sentido, estamos viendo como todos los mecanismos de participación que se están abriendo o de democracia más directa están siendo utilizados por parte de todo el mundo. O sea, yo creo que en esto estamos en un momento de cambio. Ahora bien, que este momento de cambio siga adelante implica que todos nos esforcemos en que siga adelante. Los caminos no se abren por sí solos. Los caminos los tenemos que ir abriendo todos, aprovechando los sistemas de participación. Como antes comentaba nuestra compañera con la ley de participación, es un proceso abierto. Yo lanzaría una pregunta: ¿cuántas personas sabían que se estaba abriendo ese camino? No veo manos. Es significativo que una ley de participación que exige participación en 200 personas no haya una mano por aquí. Bueno, veo una cabeza por ahí que asiente que la conoce. ¿Estamos en una regresión democrática? Yo creo que no. Una pregunta muy política, así que se la lanzo a Soledad Becerril.
En época de crisis siempre hay tentaciones autoritarias o totalitarias. En la actualidad se ve un repunte de los nacionalismos. ¿Cómo se puede contrarrestar esta tendencia y al mismo tiempo que el ciudadano se sienta representado por las instituciones comunes? Es cierto que en momentos de crisis hay unas miradas hacia nacionalismos, hacia movimientos o corrientes nacionalistas. A lo largo de la historia, estos movimientos no han dado los resultados apetecidos. Las fragmentaciones y las divisiones y las separaciones nunca, en general, históricamente, no han dado esos resultados, ni mucho menos. Lo que nos ha dado fuerza y refuerzo ha sido las uniones, lo cual no quiere decir que sea una unión total y absoluta sin diferenciaciones, pero en fin, las federaciones, los ámbitos de unión, la cooperación, las reunificaciones, eso es lo que ha hecho a los países y a las comunidades avanzar. Y yo me sumo a esa línea histórica que creo que nos permite, como dice Miquel, pues avanzar lentamente, con fallos, pero nos permite avanzar. María Dolores, ayer conocimos que la cifra de parados en España se acerca a los 6 millones y que más del 50% de los jóvenes se encuentra en paro. ¿Qué solución se le puede ofrecer a este problema desde Europa? Bueno, yo soy una más. Yo hace ya más de un año que estoy en paro y lo vivo en mis carnes. Esto es complicado y, sobre todo, además, a mí hay una cuestión que me confunde y es que muchas veces en mesas de debate con sindicatos, con economistas, con políticos, nos muestran las salidas tan claras que después volvemos a nuestras casas y decimos, bueno, y si son tan claras, ¿por qué no las ejecutan? Yo no tengo la respuesta, ojalá las tuviera. Yo lo que realmente estoy, igual que la mayoría de la ciudadanía, es completamente perdida. Completamente perdida en cuál es la salida. Porque de verdad y el otro día en la conferencia también de Felipe González, pues yo decía, a ver, si lo está poniendo tan fácil, si la salida está ahí, si se supone que haciendo lo que ellos nos están diciendo se sale, ¿por qué no? ¿Porque no quieren? Entonces yo no sé cómo se puede ahora mismo generar más empleo, lo que sí sé, la percepción que yo tengo, y yo no soy especialista en nada, es que la inyección es a los bancos, el dinero va para los bancos, se gasta dinero en cuestiones que desde la percepción de ciudadana parecen locuras y no se destina nada para crear empleo, al revés. Y se dan los datos de que el desempleo va aumentando y aquí no pasa nada. Y vemos que las familias pasan cada vez más hambre y aquí no pasa nada. Y ojalá yo tuviera la respuesta, porque yo sería la primera que me buscaría un enchufillo por ahí. ¿Alguno quiere añadir algo más? Nos sobran preguntas y, desoyendo mi ruego, me llega otra. Son dos, además. A ver, ¿creen que hace falta crear una identidad europea sobre la actual presentada? ¿Qué acciones harían falta para ello, más allá de lo jurídico? Miquel. Es complicado. ¿Es necesario generar una identidad europea? Hombre, yo creo que sí. Si apostamos por Europa, lo primero que nos queremos sentir es europeos. Igual que la gente que es del Betis se siente bética y hay una identidad. Lo mismo debería pasar en la personalidad, de la ciudadanía europea. Y en este sentido, ¿qué tipo de medidas? Hombre, yo creo que medidas, por un lado, de democracia directa. No tiene mucho sentido que para la elección del gobierno europeo se haga de forma indirecta, porque nuestra posibilidad, por ejemplo, de forma democrática es de elegir al Parlamento. Eso debe ser una de las cuestiones. ¿Por qué no hay sistemas de participación mucho más abiertos, más informados hacia la sociedad civil, de participación en las decisiones europeas?
¿Por qué tradicionalmente en los espacios de los medios de comunicación o en los discursos de los diferentes gobiernos que han pasado, la Unión Europea pasa de soslayo y únicamente se habla de las 3 o 4 cosas más importantes? Hace falta también un esfuerzo de todo el mundo, y no solamente de arriba abajo, sino también una exigencia de abajo arriba. Queremos saber también qué es lo que está pasando en Europa. Queremos saber qué va a pasar con el Fondo Social Europeo que finaliza el año que viene y que no sabemos absolutamente nada. Hay muchísimas cuestiones europeas que nos afectan en el día a día y las cuales no sabemos, pero tampoco pedimos. La participación no hay que verla únicamente como un camino que nos marca, nos lo decía antes, tiene que ser un camino que nosotros también exigimos y que nosotros también caminamos por esa senda. Si no utilizamos todos los caminos y la comunicación ascendente, descendente y horizontal, no vamos a conseguir absolutamente nada. ¿Quieres añadir algo? Una pregunta que te dirige en Soledad, aunque no sea, pienso yo, de tu especialidad, pero en fin, está dirigida a ti y la considero difícil. ¿Es usted partidaria de aplicar presupuestos federales a la estructura y a la unidad de mercado para paliar el incremento de las desigualdades en la unión económica? Supongo que significa presupuestos de la Unión Europea, concretamente, a circunstancias de determinados países. Por ejemplo, España en este momento, sí, soy partidaria, sí. No olvidemos, además, que ha habido precedentes de otra índole, pero que la política económica de la Unión Europea años atrás benefició enormemente desde el punto de vista económico a España mediante las asignaciones cuantiosísimas en presupuestos europeos para infraestructuras en España. Se acordarán algunos de ustedes de ver en las ciudades y en las carreteras Fondo Social Europeo, Fondo FEDER. Bueno, pues aquí en Sevilla yo les podría decir unas cuantas, recuerdo, pues para una depuradora, para una estación de residuos, para las conducciones. Aquí hay una persona que trabajó, Modesta, que trabajó conmigo en el ayuntamiento en estos temas europeos y recuerda perfectamente cómo luchamos para que la presa de Melonares, allí en la sierra, se hiciera con fondos, en parte con fondos europeos y en parte con fondos españoles, porque era garantía de abastecimiento de agua para Sevilla, para el futuro, ¿no? Se logró aquello, ¿no? Bueno, no olvidemos que en determinados momentos ha habido fondos importantes europeos. Bueno, aquí como cosa muy próxima, el Jardín del Prado, el Prado de San Sebastián, se hizo con fondos FEDER, un 25% o algo menos participación española y el resto de fondos FEDER, ¿no? Eso se ha extendido por toda la geografía española y, por tanto, eso sí se puede hacer y en este momento se debería hacer. María Dolores, ¿hace falta algún incentivo en igualdad? ¿En las universidades hay más mujeres que hombres? ¿Por qué no se refleja en el mercado laboral en los puestos de alto nivel? Eso es tradición. Desde siempre los puestos más altos los han tenido los hombres y ellos no están dispuestos a ceder, en mayoría, ¿eh? Hay muchos que sí y afortunadamente vamos avanzando. O sea que todo no es negativo, nuestro esfuerzo nos está costando y poco a poco vamos mejorando. Pero es así de sencillo, igual que nos interesa, aunque cada vez más, al hombre implicarse más en la vida doméstica y familiar porque es más cómodo. Es más cómodo y nosotras pues estamos un poco infravaloradas cuando a la hora de la verdad pues demostramos que somos tan iguales, vamos, que no debería haber ninguna diferencia. Esa es una lucha eterna. Te voy a recordar algo. María Dolores es mucho más joven, por eso digo lo de recordar. Cuando yo llegué al Parlamento, en las primeras elecciones de la democracia, en esta etapa de la democracia, en el año 77, yo era una de las personas más jóvenes entonces del Parlamento y candidata por Sevilla, diputada por Sevilla, éramos en el Congreso de los Diputados el 3% de mujeres. 3 algo, ¿no? Me parece que no llegábamos al 4. En este momento he visto las últimas notas sobre el Congreso y el Senado y hay un 45%. Es decir, el salto ha sido enorme. No solamente en las Cortes Generales, en los ayuntamientos, en las instituciones públicas, en la magistratura, en las universidades.
esos cambios sociales, que son de naturaleza muy profunda, llevan un tiempo y tienen muchas dificultades detrás y tienen un background, que dirían, una historia detrás, que ahora no tenemos tiempo para entrar en ella, ¿no? Y cuesta porque hace falta un cambio generacional, hace un cambio de formación, un cambio de mentalidad, un cambio, tal. Pero eso se va produciendo. Y las estadísticas españolas, yo nada más que digo la del Congreso de los Diputados, que es la última que he conocido, pero veo, y si vemos alcaldesas en este momento, hay un porcentaje, concejales o concejalas, hay un porcentaje altísimo, magistradas, doctoras en las universidades, profesoras, arquitectas, en profesiones que hace no 30 años, sino hace 12 años no eran entre comillas, para las mujeres, no eran las adecuadas. Todo eso se ha ido rompiendo. Otras cosas son los déficits de empleo, etcétera, etcétera. Pero en materia de formación, la apertura y en llegada a determinadas instancias ha sido un cambio absolutamente total. Miquel, ¿cómo puede haber igualdad entre los ciudadanos europeos si existen diferentes modelos de gobierno en la Unión Europea que reconocen unos u otros derechos? Esa es una de las grandes preguntas. En ese sentido, tendremos que ir avanzando hacia un reconocimiento y al establecimiento no solamente de una serie de derechos y deberes formales, sino también en la práctica. Antes comentaba también Soledad, antes comentaba también Soledad que lo importante no es el marco, sino la forma de aplicación de ese marco. Y en ese sentido tendremos que ir avanzando hacia el reconocimiento, como os decía, no solo formal, sino también de qué implica ese derecho. Y eso no solamente en el plano europeo, sino también quizá en el plano estatal. No tiene sentido que en función de donde tú nazcas o donde tú residas tengas acceso a una serie de derechos u otros. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, en territorio del Estado haya comunidades autónomas donde los ciudadanos tienen acceso a la renta básica de inclusión y en otras comunidades no. No tiene sentido que en algunas comunidades las personas en situación irregular se les reconozca el derecho a la asistencia sanitaria y en otros no. Eso al final va generando una asimetría, no solamente en el plano europeo, sino también en el plano estatal. Y debemos avanzar en eso. Si no, al final iremos creando ciudadanos de primera y segunda. Muchas veces estás hablando y te dicen, ¿y por qué en estas comunidades autónomas tienen renta básica de inclusión? Voluntad política. Y tendremos que exigir también esa voluntad para homologarnos. Pero, ojo, que no nos engañen como últimamente, que la homologación también puede ser hacia el alta. Porque estamos también asistiendo hacia un proceso en el cual todas las homologaciones son hacia la baja, hacia la merma de derechos. No, señores, vamos a tratar de homologarnos hacia arriba. Vamos a tratar de tener los mismos derechos, por ejemplo, en prestaciones sociales, que un país nórdico. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a exigir? ¿Por qué no vamos a exigir, por ejemplo, hacia arriba, homologarnos en políticas activas de empleo con Alemania, con prestaciones suecas? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a hacer sistemas de seguridad social o sistemas de empleo asimétricos en los países? Debemos también tratar de homologarnos hacia arriba de forma que nos parezcamos más y que todo el mundo tengamos la sensación de participar en un proyecto. Si no, al final cada uno estaremos en nuestro proyectito. Nosotros tenemos nuestro proyectito andaluz, que nos queremos parecer al proyectito de no sé quién, el otro tiene el otro proyectito y al final vamos haciendo la guerra cada uno por nuestro lado. Tenemos que abordar ese proceso de integración también desde la ciudadanía y la ciudadanía exige eso, una igualdad en derechos y en deberes. Nos quedan 3 preguntas y les ruego a los panelistas que sean muy breves. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, porque es un tema que hemos tocado varias veces, pero aquí hay un matiz. Existen leyes y derechos fundamentales y básicos para todos los ciudadanos europeos. ¿Por qué entonces el Parlamento Europeo no realiza ninguna acción ante los desahucios que hay en España cuando la vivienda es un derecho básico? ¿Algún comentario nuevo a los que ya hemos hecho? Yo creo que es una competencia fundamentalmente española, de la administración o del Gobierno de España y de las instituciones españolas, y que son los que tienen que tomar las medidas y son las Cortes Generales las que pueden decidir la mejor ley posible para hacer frente, porque es un problema que existe en otros países de Europa,
pero con grandes diferencias con la situación española, y hay muchos países que no tienen que modificar sus legislaciones porque las han modificado antes o porque no están en estas circunstancias. Yo creo que este es un tema de interés europeo, de interés de las instituciones europeas, pero de acometer para ser acometido por las instituciones españolas. María Dolores Rincón se refirió al principio a la necesidad de movilización de la sociedad. Hay aquí una pregunta que le viene como anillo al dedo. Se ha mencionado antes que una parte de la sociedad ya se ha levantado y que solo falta que lo haga la otra. ¿Qué es lo que hace que no se levante? ¿Cómo podemos hacer que lo haga? Yo realmente no sé qué es lo que hace que no se levante todo el mundo, porque ya la situación no puede ser peor. Realmente no tengo la respuesta a esa pregunta, porque además es que es un poco increíble. No sé si el acomodamiento que hemos vivido todos estos años y todavía hay gente que no ha reaccionado, pero es que ya más de lo que tenemos no puede venir. Vamos, digo yo que no puede venir. Yo me espero que venga más, pero bueno, ¿qué hace falta? Pues ya nosotros, las organizaciones, estamos locos, intentando motivar a la gente, y que la gente que prefiere quedarse en su casa viendo la tele a salir a la calle o a mandar un correo, ¿no?, protestando por algo, lo haga. No tenemos la clave, ojalá la tuviese. Pero bueno, poco a poco, cada vez que hay una manifestación nueva o cualquier acontecimiento de esto, cualquier conferencia, vemos que el número de asistentes va aumentando, con lo cual es buena señal. Bien, la última pregunta es muy personal para Soledad Becerril. Usted es licenciada en Filología Inglesa y al ver su magnífica carrera y recorrido le pregunto por el grado de importancia de la filología en la sociedad actual y su papel en ella. Y además, ¿se podría crear una filología europea? Gracias por sus palabras, la persona que nos envía esta pregunta. La filología es el estudio es el amor a la palabra, derivada del griego, filos, logía. Y la filología estudia el conocimiento de una lengua o de varias lenguas, pero en paralelo con su historia y con cómo ha llegado a la formación de esa lengua y hasta dónde se ha extendido esa lengua y las relaciones con otras lenguas. Es una formación que en principio puede parecer un poco limitada, pero que vas viendo que es bastante comprensiva de otras cosas, ¿no? Puede haber una filología europea, sí, sería enorme, sería amplísima, porque habría que estudiar las historias diferenciadas, las lenguas diferenciadas, pero qué duda cabe que ahora, no por la vía de esos estudios, pero por la vía del conocimiento, por la vía de los intercambios, por ejemplo, modestamente, pero por la vía de los intercambios entre universidades, por los programas Erasmus, que ojalá ensanchen y se amplíen, se va teniendo un conocimiento que no sé si será el estrictamente de la filología, pero sí se va teniendo un conocimiento cada vez mayor de Europa. Muy bien, pues antes de terminar quiero de nuevo recordar al profesor Carrillo Salcedo, que ha sido recordado hoy en toda la jornada, gran jurista, gran europeísta, gran persona y gran amigo. Y lo dirijo en particular a sus familiares aquí presentes para que se lo hagan llegar a los que no han podido venir hoy. Quiero agradecer la extraordinaria contribución que han hecho nuestros tres panelistas, Miquel Araguás, María Dolores Rincón y Soledad Becerril, y a ustedes muchísimas gracias por su presencia y participación en las preguntas tan interesantes. Buenas tardes. Les recordamos que la próxima jornada, la jornada de innovación, tendrá lugar el viernes 15 de febrero. Muchas gracias por su atención y participación.